Dios es bueno. Y todo el tiempo. Dios es bueno. Dígalo a lo que está a tu lado. Dios es bueno. Todo el tiempo. Amén. Y todo el tiempo. ¿Lo cree? Bien. ¿Está listo para la palabra? Hay cosas que hemos hecho algunas modificaciones porque hemos entendido que hay veces que esto lo hacían allá en Saltillo, a los jovencitos, a los prejuveniles, no les llamamos adolescentes porque llamarle adolescente es que adolece y no estamos declarando ninguna adolescencia para ellos, sino estamos declarando que son prejuveniles antes de llegar a ser jóvenes. Y la verdad es que les enseñan un poquito más ameno. Hay veces que esa generación me dice, yo quiero estar aquí con usted, pastor, pero algunos otros se me duermen, entonces yo no quiero que se me duerman. Mejor mientras ellos aprenden, nuestros hijos también aprenden allá, nosotros aquí los entretenemos a ustedes. Amén. Gracias. Bien, cierre sus ojos y dígale, Padre, gracias por tu palabra, porque tú me enseñas hoy más a conocerte, más a aprender más de ti. Y hoy, Señor Jesús, bendice a tu siervo, extienda su mano conmigo y dígale, bendícelo, fortalécele, sánalo, Padre, y que tú seas el que traiga esa palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, tú eres el que le guía, le dirige, le enseñas, Padre, y le muestras lo que él tiene que hablar y decir. Gracias, Padre. Bendice mi corazón, pon tu mano en tu corazón y le bendice mi vida, Señor, como esa tierra fértil que dará fruto al 100%. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Carlos. Vamos a leer un versículo que leímos la semana pasada y viene en 2 de Corintios capítulo 10, el versículo 5. 2 de Corintios 10:5. La semana pasada hablábamos de que Dios pide cuentas. ¿Sí se acuerda de esto? Amén. ¿Dios pide qué? Cuentas. ¿Y de qué me va a pedir cuentas? Obviamente me va a pedir cuentas de lo que Él me dio autoridad. No me va a pedir cuentas de algo que no me dio autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Él me ha dado un campo de autoridad y Dios me está entregando esa autoridad sobre ese lugar, sobre ese territorio que Dios me entregó, y yo debo de edificar y sobre edificar sobre el fundamento que es Jesucristo. Amén. Pero dice la palabra que cuando Él me pida cuentas, no me va a pedir cuentas por cosas que no me pertenecían. O sea, me va a pedir cuentas por las cosas que realmente me pertenecen. ¿Estás aquí? Sí, estamos aquí. El día de ayer andábamos con un matrimonio que, realmente para nosotros fue muy gozoso de que hayan venido. Y estuvimos pasando con ellos todo el día, pero estuvimos ministrándoles algunas cosas que realmente Dios ponía en nuestro corazón para mostrarles. Y la verdad yo disfruté mucho el día de ayer, aunque sí hubo momentos donde tuve que pedirle la guianza al Señor, disfrutar lo que Dios me estaba diciendo. Y la verdad lo disfrutamos ellos y nosotros tanto. Ellos se tuvieron que ir ahorita en la mañana, pero el día de ayer nos exprimieron un montonal, ya esta noche también. Y la verdad yo siento que ha sido algo tan como un refrigerio bonito saber que Dios habla a cada matrimonio. Amén. Y vino toda su familia. Para nosotros fue muy satisfactorio, muy bonito que nos hayan visitado, pero la verdad es de que sí había algunas cosas, y esto te lo quiero compartir porque hay algo que el Señor me ha estado hablando. Hay una palabra que el Señor diariamente me da. Es una palabra profética a mi corazón. Yo siempre le digo, y Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Y el Señor me habla y hay cosas que me dice. Y hubo cosas que aprendí en esta semana pasada, porque el Señor me hablaba y me decía, hay mucha gente en tu espejo retrovisor. O sea, pero dice, ese espejo retrovisor, aunque hay mucha gente, dice, hay mucha más gente que yo te voy a entregar aquí. Y yo dije, gracias, Señor. Amén. Entonces, no es porque no quiera o ya deje de ministrar a la gente que está atrás. Como que el Señor me estaba llamando a decir, sí, es bueno que estés también atendiendo gente que viene o que me siguen considerando a lo mejor pastor ya, pero dice, yo te estoy entregando gente
fiel aquí. Yo dije, gracias, Señor. Amén. Y esto es lo que el Señor ponía en mi corazón. Por eso quiero que veamos, hay autoridad que Dios me ha entregado, pero Dios me va a pedir cuentas sobre el lugar en el que Él me ha entregado. Amén. O sea, Él no me ha dado una autoridad sobre los hijos de Luis Miguel y Rocío, porque pues ellos son sus hijos. Dios me ha dado una autoridad sobre mis hijos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios no me ha dado una autoridad sobre los hijos de Gabriel y Vitas. Él me ha dado una autoridad sobre mis hijos, como a ti te ha dado una autoridad sobre tu familia, sobre tus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Sobre ellos Dios va a estar pidiendo ¿qué? Autoridad. Perdón, va a estar pidiendo cuentas. Ahora, quiero que leamos 2 Corintios capítulo 10 en el versículo 5. Dice la palabra, derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiere decir, hay otra traducción que en otras traducciones este mismo versículo, déjeme se lo leo, dice la palabra, acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Dice, y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Mi intención no es hacer un coco wash. ¿Sí sabe lo que es un coco wash? Es un lavado, es un lavado de cerebro, ¿verdad? No, yo no estoy pensando hacer un coco wash. Nunca en mi corazón he pensado en hacer eso, tal cosa. Yo lo único que veo es lo que dice la Biblia, y la Biblia es la que me dice la palabra en Romanos 12, 1 y 2. Dice que renueva mis pensamientos para yo ser transformado. ¿Amén? ¿Qué hace la palabra? ¿Renueva qué? Mis pensamientos para yo ser. Entonces, yo creo que muchos de nosotros hemos entendido que hay cosas en nuestra vida que están fallando, que hay cosas en nuestra vida que necesitan un cambio. Porque la verdad, a veces en nuestra vida podemos vivir una rutina, y de repente nos salimos de esa rutina y digo yo, wow, o sea, creo que estoy mejor ahorita que estaba mejor antes. Porque cuando ya me salgo de la rutina, empiezo a ver cosas que antes no las veía. Y en ese momento yo puedo encontrar situaciones que estaba haciendo y que me estaban dañando y que me estaban lastimando. Y me he dado cuenta que, por decir, hay cosas, hay rutinas que hacemos a diario que nos lastiman y nos hieren y nunca nos damos cuenta. O sea, nos seguimos poniendo, a lo mejor, como luego me dijeron, ¿tú qué talla eres en los pantalones? Yo le dije 36. Bueno, me queda bien el 36, ¿verdad? Pero a veces uno dice 36 rojo, sí, porque cuando me lo quito me queda todo rojo. Entonces, ¿por qué uno no quiere hacer más grande, verdad? Entonces dices tú, hago una cosa, o compro un pantalón más grande, o me pongo a hacer ejercicio. ¿Me estoy explicando? Entonces, muchas veces nos hacemos de ese tipo de daño. Yo toda mi vida, bueno, no toda mi vida he sido 36. La verdad es de que yo estaba bien flaco cuando me casé. Mi esposa, creo que, según ella me dice que era talla 28. Sí, estaba flaco, pero bueno, es lo que pasa cuando uno se casa. Jóvenes, aprenden. Aquí lo que quiero decirte es algo. Dice, acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Porque hay cosas en mi vida que no está hablando de la gente que no conoce de Dios, está hablando de muchos de nosotros. No sé si te has puesto a pensar, pero muchos de nosotros seguimos teniendo argumentos o pensamientos en nuestra vida que no nos permiten llegar a la plenitud que Dios me quiere entregar. Ayer yo veía y yo le decía, Señor, está esa persona. Fuimos con los matrimonios a comer en un lugar y había una persona allá afuera y yo no comí porque yo sí desayuné mucho y yo no comí con ellos. Estaba ahí sentado con ellos, pero yo no estaba comiendo. Y al final yo vi a una persona que entró a ese lugar y nomás agarró un cuchillo, un tenedor y se salió. Y cuando yo lo vi allá afuera, era un señor, como les llaman, homeless. Y entonces
Yo no lo vi, y cuando ya salimos, todos dijeron, vamos para no sé qué lado se fueron. Yo le dije a mi esposa, espérame tantito. Y entonces yo me metí al mismo restaurante que habíamos entrado y yo compré un combo de lo mismo que habían comido la gente. Y cuando salí se lo entregué a ese señor. Y cuando se lo entrego le digo, le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Ya bien? Le digo, te lo regalo. Y le entregué un combo completo, bien servido, y traía hasta refresco. Y dice, hey, man, gracias. Y entonces le digo, ¿quieres que ore por ti? Y él dijo, sí, por favor. Y empecé a orar por él. Y realmente ahí fue donde yo entendí que hay cosas que yo puedo hacer de más. ¿Estás aquí? También estábamos en otro lugar, fuimos a ver otro lugar, y estaba un señor en una cama. Un señor que yo creo que tenía un problema muy fuerte, pero yo creo que era su mamá la que lo llevaba. Y ese señor estaba en un restaurante, pero lo tenían como viendo la tele, y como que comúnmente va a ese lugar y está viendo esa televisión. Pero el muchacho está así como, pues, en una forma donde no tiene, yo creo que su facultad completa. Y yo decía, ay, Señor, ¿cómo llego a él? ¿Cómo puedo empezar a orar por él también? Y total, ya nos salimos, nos regresamos, y ya de salida yo veo a la señora que llevaba a su hijo así, pero en una cama así, más o menos chiquita, no era una silla de ruedas, era una cama, y lo llevaba ya rumbo a su carro. Hay miedos que tenemos. O sea, hay miedos. Yo he tenido temor así, decir, Señor, ¿me animo, no me animo? ¿Lo hago, no lo hago? ¿Sabes cómo se dice miedo en inglés? ¿Cómo se dice miedo en inglés? Yo sé que ustedes saben más inglés que yo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Fear. Fíjate, se llama fear. Y nada más le agregas fearless, y es valiente. O sea, sin temor, sin miedo. Fearless, fear es miedo, y fearless es sin miedo, es valiente, se traduce. Tú lo pones en un traductor y dice, eso se traduce valiente. Pero ahí te va otra. ¿Sabes qué significa fearlessness? Intrépido. A veces no tengo miedo, a veces soy valiente, pero me falta algo. ¿Me falta ser qué? Intrépido. Y así hay muchas situaciones en nuestra vida que Dios quiere que tú y yo vayamos cambiando. Porque hay argumentos en mi pensamiento, hay pensamientos en mi vida que yo sé que me están deteniendo contra el conocimiento de Dios. Porque hay veces que no lo quiero hacer por miedo, o lo quiero hacer pero no sé cómo, o si ya soy valiente y soy intrépido y la riego. Imagínate. Donde yo le diga, señora, ¿quiere que ore por su hijo? A lo mejor Dios lo va a sanar y no pase nada. ¿Verdad que es miedo? ¿De que yo me voy a equivocar? ¿De que se vaya a burlar de mí? Y entonces yo le decía al Señor, Señor, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué me falta? ¿Qué, Señor? ¿Qué es lo que a la iglesia tú quieres enseñarlo? Y quiero que veamos esto. Fíjese bien lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 40 y versículo 52. Lucas 2, 40. Si lo tenemos, perdón porque no está a lo mejor en sus versículos allí, pero si lo buscamos así rápidamente, Lucas capítulo 2, versículo 40. ¿Está aquí conmigo? Dice la palabra, ¿el niño qué? Y se fortalecía y se llenaba de. Y fíjese bien lo que dice, y la gracia de Dios. A ver, otra vez, repita la última parte. Dice, ¿y qué? Ok, ¿qué ve aquí? Sobre esto último que leímos. Dice, ¿y la gracia de quién? De Dios. ¿Y quién era él? El niño. O sea, dice que cuando él era niño, la gracia de Dios era sobre él. A ver, otra vez, ¿sí? Cuando él era ¿qué? Niño, dice, la gracia de Dios era sobre él. O sea, hay algo que yo debo de imaginarme. Entonces, que cuando él era niño, la gracia que él tenía de niño no era porque era muy gracioso, sino porque la gracia de Dios era sobre él. Ahora fíjese bien lo que dice el verso 52 en el mismo capítulo. Lucas 2, 52 dice la palabra. El versículo 52. Lucas 2, 52. Aquí, fíjese bien lo que dice. Y Jesús, ya no dice niño. A ver si estamos aquí.
¿Qué dice? Y Jesús, ¿qué? Crecía en sabiduría, en estatura y en qué. Ah, ¿cuál es la diferencia? Que la gracia ya no era sobre él, que la gracia ya era de él. Amén. Bien. Si yo le digo a mi esposita, ya se le sentó y vino. Si yo le digo, esta botella es de ella. Pero si yo le digo, ahora dámela o vacíala sobre mí. Uy, pensé que estaba abierta. Hubieran visto algo nuevo. El punto es que si yo le dijera, vacíala sobre mí. Si yo le dijera, vacíala sobre mí, ya no sería de ella. Primero estaría sobre mí, pero ya después sería ¿qué? Mía. ¿Sí? ¿Sí estamos aquí? Entonces dice la palabra que primero la gracia de Dios era sobre él cuando era ¿qué? Niño. Pero cuando Jesús creció, dice la palabra que Jesús crecía en gracia, digo en estatura y en sabiduría, pero también crecía en ¿qué? En gracia. Quiere decir que la gracia ya no era la gracia de Dios, sino llega un momento que esa gracia de Dios, tú y yo la podemos ejercitar y crecer en ella. ¿Estás aquí? Entonces, cuando yo entiendo esto, fíjese bien lo que dice el proverbio, viene en Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4. Voy a hablar un poquito de lo que es la verdad y la misericordia. Algo que mencionaba hoy Juan en la mañana en la Santa Cena, hablaba de esto. Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4, dice la escritura, lo lee conmigo. Nunca se aparten de ti, ¿qué? ¿Qué más dice? Átalas ¿a qué? A tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás ¿qué? Gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjese bien cómo dice la escritura, hallarás ¿qué? Gracia y buena opinión. Cuando dice la palabra que no se aparten de mí la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad. En la mañana Juan dio el significado de misericordia y también dio el significado de gracia o de verdad. Él estaba hablando de esto y yo dije, Señor, entonces tú estás confirmando lo que yo voy a hablar ahorita. Y yo entiendo que cuando usted y yo en mi vida hay esa verdad y hay misericordia, entonces dice la escritura que si yo los ato a mi cuello, ¿cómo es atarlos a mi cuello? ¿Cómo qué? Como algo que siempre estoy mostrando, como algo que la gente ve, como algo que la gente está observando en mi vida. ¿Qué tengo que estar mostrando siempre en mi vida? Dos cosas: misericordia y verdad. ¿Y la misericordia qué implica? Perdonar, dar amor, verlos como amigos, verlos como cuerpo de Cristo, verlos a ustedes en ese amor, perdonar y olvidar, pero también dice la verdad. Quiere decir que yo siempre me debo de dirigir ¿cómo? Con verdad. ¿Cómo me debo de dirigir? Porque las mentiras son del que las dice, dice el otro. La Biblia dice que las mentiras son del diablo, porque él es padre de toda mentira. Él es padre de toda. Entonces, él es un padre de mentira. Entonces, no hay mentiras pequeñitas ni mentiras piadosas. Hay que pedirle al Señor gracia y sabiduría para decir siempre misericordia y verdad. Ese es el límite en mi vida que yo debo de tener cuando Dios, fuera de todo lo que Dios me dio, de mi matrimonio, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, me dio una autoridad primero sobre mi vida misma. ¿Cómo debo de dirigir primero mi vida misma? En misericordia y verdad. Cuando yo las ato a mi cuello, dice la escritura que hallaré gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres.
Ese es el resultado en mi vida de saber cómo es como yo debo de dirigirme antes de ver al otro. Como dice la escritura, estás viendo la paja que tiene el otro cuando tú no ves la viga que tienes en tu ojo. Y muchas veces queremos arreglar al otro cuando yo todavía no estoy bien. Entonces la autoridad que Dios me ha dado primero es sobre mí mismo. Y lo primero que me va a preguntar es sobre mí mismo. A mí me va a pedir cuenta sobre quién. Sobre mí mismo. Jesús me enseña. Él crecía de chiquito, fue lleno de gracia. Pero ya cuando creció, Él desarrolla esa gracia. Y Él estaba con esa gracia y decía que crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Sí estás aquí? Ahora, fíjese bien, otra palabra. Aquí vamos a ver ahí mismo, en un proverbio, capítulo 16, versículo 6. Proverbios 16, 6. Ahí está un poquito más adelante en su Biblia. ¿Qué dice la palabra? Con misericordia, ¿y qué? Se corrige el pecado. ¿Y qué más? Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, muchas veces hemos entendido que si hay misericordia y verdad conmigo mismo, voy a tener misericordia y verdad con mi esposa y con mis hijos. Porque ¿cuántos no nos equivocamos? O sea, todos nos equivocamos. Y no queremos que el otro se equivoque. Y ya lo estamos corrigiendo porque se equivocó. Y ya le estamos diciendo cosas a mi esposa o a mis hijos porque se equivocaron. Cuando primero debo de observar si yo no me he equivocado. ¿Qué es lo que tú quisieras que alguien te regañara y te dijera? Como si algo hiciste mal, pues es lo mismo que así como quieres tú que te traten, trata a los demás. Así dice la escritura. Esa es la regla de oro. Entonces, el punto es que hay límites en mi vida que yo debo de entender. Primero está ¿qué? Mi vida. Y después está el lugar o el territorio que Dios me entregó. Entre ellos es mi esposa, mis hijos, mi trabajo o mi negocio. Y el ministerio que Dios me entrega en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás aquí? Ahora, hay una historia, no lo vamos a leer, luego lo busca usted en su Biblia. Hay una historia que vamos a leer solamente ese versículo, Éxodo capítulo 4, versículo 20. Acompáñeme, por favor. Si lo tiene ahí pronto en su Biblia, léalo junto conmigo. Éxodo capítulo 4, versículo 20. Y no lo vamos a leer todo, pero les voy a platicar esta historia que a lo mejor muchos de ustedes ya se la saben. Éxodo capítulo 4, verso 20. Dice la palabra: entonces Moisés tomó, léalo junto conmigo, su mujer y ¿qué? Y sus hijos, y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés ¿qué? Ok, fíjese bien. Años atrás, como 40 años atrás, Moisés sabía que él iba a ser alguien que iba a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces él quiso poner paz entre ahí unos israelitas que lo estaba golpeando un egipcio. Y pues ahí hubo un descuido por parte de Moisés, mata al egipcio. Y pues él pensó que no se había visto nada, pero al día siguiente quiso poner en paz a dos israelitas y uno de ellos le dijo: ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Y entonces Moisés se asusta y Moisés huye a una tierra que se llama Madián. ¿Cómo se llama? Allí encuentra a una familia y él empieza a trabajar y dura 40 años, pero ahí conoce a su esposa, a su mujer. ¿Y cuántos hijos? Ahí dice sus hijos, que eran 2 hijos. Y allí dice la escritura que Moisés vivió con su suegro Jetro y apacentaba ovejas o chivas, y él estaba viendo y vio que había una zarza ardiendo, y allí Dios habla con él y le dice: vas a ir allá a rescatar a mi pueblo de Israel y vas a ir a Egipto otra vez, vas a regresar. Y entonces allí Moisés, después de algunas discusiones y que Dios lo dice ve, y finalmente él va, dice la palabra que él tomó ¿a quién? A su mujer y sus hijos. ¿Y qué dice?
póngamelo otra vez, dice la palabra. Dice, los tomó y ¿qué? Los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Dice, también tomó la vara de Dios en su mano. Cuando iba otra vez a Egipto con su mujer y sus hijos, dice la escritura que se le apareció el ángel del Señor y lo iba a matar. Ese es un estudio que podemos tratar en otro tiempo, o en la escuela de ministerio también lo podemos ver. El punto aquí no es que Dios estuviera enojado con Moisés porque él tenía un propósito, pero había algo que él no estaba haciendo en sus límites. Había algo que Moisés no estaba haciendo en los límites que Dios le había dicho que tuviera responsabilidad. ¿Qué fue lo que Moisés no estaba haciendo? Dice la escritura que en ese momento su mujer, Séfora, agarra un pedernal y le corta el prepucio al niño, a su hijo, y lo circuncida ahí en ese momento. Y avienta el prepucio y dice, tú a la verdad me eres esposo de sangre. Pero ¿sabes qué hizo Séfora con sus hijos? Se regresó a Madián. Ella ya no se regresó a Egipto con Moisés. Ella simplemente lo único que hizo fue, su hijo tenía 12 años ya, y ella lo circuncida y se regresa con sus hijos a Madián, a la tierra de su papá. Se va con su papá. Y Moisés se queda solo, y luego llega Moisés con Aarón a Egipto, pasan las plagas, pasa todo eso, Dios los libera, saca a los israelitas de Egipto, cruzan el Mar Rojo, llegan hasta el desierto, y ya estando en el desierto, Jetro, su suegro, agarra a los dos hijos de Moisés y se los lleva a Moisés y le dijo, aquí está tu esposa y tu mujer, tu responsabilidad. ¿Estás aquí? ¿A qué voy con toda esta historia? Simplemente hay algo que Dios está cuidando. Cuando Dios crea al hombre, fíjese bien, cuando Dios crea al hombre, lo crea con algo en el hombre que Dios luego manda que sea cortado. ¿Qué quiere decir? Que Dios pone límites. ¿Qué quiere decir? Que Dios crea al hombre con excesos. Repita conmigo, excesos. ¿Cuáles son los excesos que puede tener el hombre? Hablando de la carne. Hay muchos y ahorita los vamos a ver. Pero para Dios hay muchos muy importantes. Y lo vamos a ver de esta manera. Por decir, un exceso en la carne del hombre, porque no está hablando de algo en lo natural, está hablando de algo espiritual. ¿Estás aquí? ¿Está hablando de qué? ¿De algo? Quiere decir que hay excesos en la vida del hombre, que allí es donde Moisés sabía por su mandamiento de Dios que los niños tenían que cortarle el exceso de carne a los 8 días de nacido. Cuando él llega a Madián, en Madián tenían otras creencias, no adoraban a Dios, no creían a Dios, y una de las cosas que los madianitas decían es que al niño no se le circuncidara de chiquito, sino se le circuncidara cuando ya tuviera 12 años, cuando ya estuviera más joven. Y eso era lo que Moisés no estaba haciendo. Moisés no hizo lo que él sabía que Dios le había dicho, que su niño al 8º día tenía que ser circuncidado. ¿Por qué? Porque vivía en un ambiente donde ese ambiente, esas costumbres y esas cosas que se vivían allí eran diferentes. Allí se tenía que circuncidar según las creencias de ellos, no al 8º día, sino hasta cuando fuera un joven, un prejuvenil. Fíjese bien lo que dice la palabra y vamos a leer en Lucas. Acompañen por favor para que Lucas es
viene en Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2 y hoy te le digo el versículo. Fíjense que no lo anoté. Viene en donde circuncidan a Jesús, versículo 21. A ver, estaba bien cerquita. Sí. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concedido. ¿A qué días lo circuncidaron a Jesús? A los 8 días. Ahí es algo que se mantenía la costumbre todavía hasta los tiempos de Jesús. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué crea Dios al hombre con un exceso de carne? Porque tiene que ser ¿qué? Circuncidado, tiene que ser cortado. En nuestra vida como hombres, en lo espiritual, en lo emocional, hay excesos y tienen que ser ¿qué? Circuncidados. Tienen que ser cortados. Hay cosas que Dios me enseña y en lo personal, como persona, Dios quiere que yo entro de mis límites, dentro de lo que Dios me ha dado autoridad. Dios me dice, quiero que tengas límites, que no tengas tanta libertinaje. Entonces, hay cosas que Dios trata en la vida del hombre porque, por decir, dentro de un matrimonio, ¿cuáles son los límites que Dios pone? Pues nomás tu esposa. Porque fuera, una relación fuera del matrimonio ya es adulterio. Entonces Dios pone ¿qué? Límites. ¿Estás aquí? Dentro del algo de la religión, pues si tú entiendes que Dios es celoso es porque nada más quiere que Él sea mi Dios. Él no quiere que yo ande con otros dioses. A veces decimos que sí. Hay un proverbio capítulo 37, 8 y 9 dice, Señor, no me des riquezas ni me des pobrezas. Dice, manténme del pan necesario. No sea que siendo rico me sacie, te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre robe y blasfeme tu nombre. Hay límites. ¿Estás aquí? ¿Hay qué? Límites. Dios me pone ¿qué? Límites. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés se deja llevar por las costumbres. Se deja llevar por lo que allí se vivía en Madián y a él no le importaba. No, Séfora le dijo, no, ¿sabes qué? No, ok, no, dijo Moisés, pues no. Pero Dios le iba a pedir cuentas ¿a quién? A Moisés. Porque su esposa y sus hijos estaban dentro de sus límites. Y aquí es lo que muchas veces en nuestra vida dejamos pasar por alto. No, déjalo, no pasa nada. Mira, ay, qué bonito lo dice. A ver, vuelvo a decir. Y dice la maldición sota el niño y tú, ja. ¿Estás aquí? ¿Dónde están los límites? El niño cuando crezca y las diga más grandes, entonces así a ver si te ríes, ¿verdad? Porque de niños es donde podemos hacer que se corte y es menos doloroso para él. No que no le duela, claro que le duele, pero pues no grita y no dice, ay, me duele mucho, pero circuncida a los 12 años y vas a ver el dolor que no va a tener. Hay cosas donde Dios quiere que yo vaya aprendiendo, que dentro de mis límites que Dios me ha entregado es porque tiene algo muy grande para mi vida. Él quiere un propósito eterno para mi vida y Él sabe lo que más me conviene. Por eso Moisés, en el momento en que lo debió de haber hecho, lo dejó pasar. Que no nos pongamos en eso, porque hay cosas en nuestra vida que luego hacemos y después de un tiempo nos arrepentimos porque no lo corregimos cuando debimos de haberlo hecho. Como que hubo un silencio muy grande.
Estamos hablando de misericordia y de verdad. Misericordia y verdad. ¿Cómo debo de corregir? Con misericordia, con amor, pero también ¿cómo? Con verdad. ¿Cuánto nos metemos en un conflicto cuando yo veo que mi esposita de repente está haciendo algo y ay, no me gusta lo que hace? Oh, ya lo volvió a hacer, pero no le digo nada. Oh, ya lo volvió a hacer, pero bueno, tampoco le digo nada. Oh, ya lo volvió a hacer, yo no le digo nada. Pero el día en que ya no lo hagas, y ella dice, oye, espérame, pues lo he hecho toda la vida. Y ahora me dices que no lo haga. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Es que nunca me había gustado que lo hicieras. ¿Y ella qué culpa tiene? Ella no tiene la culpa. Pero hay cosas que las vamos dejando pasar, las vamos dejando pasar, las vamos dejando. Y eso es algo que finalmente cuando pasa todo ese tiempo, uy, nos metemos en una situación tan difícil en mi vida. Digo, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque ahora sí me duele corregir esta situación. Hay cosas que si yo leo en la palabra, en Proverbios, siempre Proverbios, va a tratar de que yo vea la voluntad de Dios en mi vida. Porque la voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable y perfecta. Dios tiene cuidado en mí. Dios quiere algo para mi vida y para mis hijos. ¿Lo cree? Ahora, fíjese bien, vamos a leer. Voy a pedir el del teclado, aunque no está. No sé si esté por ahí. Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 2. Fíjese bien lo que dice esta escritura. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Esta escritura Dios la ponía en mi corazón. Dice, para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué? En la carne. Dios no quiere, cuando ya llega un momento donde Dios circuncida áreas en mi vida, dice, todo lo que te resta del tiempo en tu carne. ¿Qué quiere decir? Que Él sabe que muchos de nosotros no hemos sido corregidos desde niños. Fuimos corregidos ya hasta cuando somos grandes. Y hay cosas que yo no sabía antes que no los debía hacer. Y ahora lo sé. Ahora hay un conocimiento en Dios. Y ahora sé que Dios quiere que yo ya no viva lo que antes vivía en la carne. Ahora ya Dios me circuncida, pero hay costumbres que yo sigo haciendo, hay pensamientos que yo sigo pensando, hay argumentos que todavía hay en mi vida y sigo haciéndolos. Cuando dice la palabra de Dios que lo que Dios hace, que esos pensamientos, como cuando yo digo oro o no oro por él, cuando yo digo hablo o con la señora para orar por él o no hablo, cuando se me quita el miedo y tengo la valentía, pero no soy intrépido para hacer las cosas, ahí Dios me dice, el tiempo que te resta en la carne, que dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué? Entonces Dios quiere que yo viva el resto de mi vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Estás viéndolo? No te estoy haciendo un coco wash. Ahí dice la escritura. Hay momentos donde ya circuncida Dios mi vida. Hay momentos donde Dios te dice, hey, eso que estás haciendo no me gusta en tu vida. Hey, eso que estás haciendo con tu esposa no me gusta. Hey, eso que estás haciendo con tus hijos no me gusta. Y tú lo entiendes y Dios lo circuncida en tu corazón. Porque hay excesos en nuestra carne. Pero cuando Dios lo circuncida, dice Pedro que el tiempo para yo vivir lo que resta en la carne no sea conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién quiere ver a su hijo haciendo lo que todo el mundo hace? Yo no quisiera ver a mis hijos haciendo lo que todo el mundo hace. A lo mejor se burlarán de ellos. A lo mejor van a decir, oye, tú eres el raro porque tú no dices maldiciones. Sí, no importa.
A lo mejor le dicen, tú, ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no haces lo otro? ¿Por qué vas en contra de todo lo que... porque Dios en medio de allí, de los madianitas, Dios estaba diciendo a Moisés, circuncida a tu niño. Y Moisés no lo hizo. Se va hasta Egipto, pasa en el Mar Rojo. Wow, ve las grandiosas obras que Dios hizo. El granizo no cayó en ellos, las ranas no estaban en su pueblo, la sangre no se convirtió el agua de ellos no se convirtió en sangre nomás de los egipcios. Ellos vieron la gloria de Dios, pasaron el Mar Rojo, estaban en el desierto, Dios los alimentaba. Y cuando le traen a sus hijos no vieron nada. Ni su esposa ni sus hijos nunca vieron los milagros tan grandes que Dios hizo. Los oyeron, pero nunca los vieron. Dios circuncida mi vida porque sabe que ¿a poco no te gustaría que tus hijos vivieran algo tan grande? Algo diferente, algo poderoso. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros entendamos que Dios tiene un propósito glorioso para nuestras vidas y para nuestros hijos. Como 20. Dios quiere un propósito y tiene un propósito glorioso y grande para nosotros. Amén. ¿Lo cree? Amén. Yo también lo creo. Yo creo que así sea. Así sea. Señor, ya hay cosas que tengo que circuncidar. Ya hay cosas que sé que no te agradan, pero quiero vivir el resto de mi tiempo fuera de las concupiscencias de los hombres. Quiero vivir mi tiempo en la voluntad de Dios, en tu voluntad, Padre. Si tengo que cambiar primeramente yo, Señor, aquí estoy. Señor, circuncida mi corazón. Y está hablando de hombres y mujeres, porque carne somos todos. Amén. No está hablando de algo que se hace físicamente. Está hablando de una circuncisión que se hace ¿dónde? En el corazón, dice la palabra. Es bien importante esto. Yo sé, la Biblia dice, vendrán tiempos peligrosos. Ya los estamos viendo. Ya los estamos viviendo. Cosas que dices tú, ¿cómo está pasando esto aquí? ¿Cómo está pasando esto allá? Ay, ¿cómo está pasando esto aquí? Pasa. Pero yo no puedo verme involucrado en las cosas que hacía Madián. Yo tengo que seguir la voluntad de Dios. Y tengo que saber que la voluntad de Dios para mí es buena, agradable y perfecta. ¿Lo creemos? Qué padre es servir a un Dios que nos ama. Que a veces uno no sabe y dice, Señor, pero es que ¿por qué pasa esto? Hemos oído muchas historias. Hay gente que dice, no, es que pues realmente Dios no existe. A ver, ¿dónde está Dios? Yo no lo veo. Mira nomás todo el problema que hay. Mira todas estas situaciones que hay. Mira todo aquello que hay. No sé si se sepan esa historia de un niño que le dijo al profesor que Dios, el profesor estaba dando la clase y le dice, es que Dios no existe. Dice, mira toda la maldad, mira todo lo que se hace mal. ¿Dónde está Dios? Y el niño le dice, a ver, maestro, quiero hacerle una pregunta. ¿Existe la oscuridad? Dijo, claro que existe. Pues si yo apago las luces, va a existir la oscuridad. Dice, no, la oscuridad no existe. Lo que pasa es que hay oscuridad a causa de la ausencia de la luz. Y el maestro dijo, oh, ¿dónde lo viste? En tal revista, mire aquí dice. Dijo el maestro, me acabas de enseñar algo. Le dijo, ¿quiere enseñarle otra cosa? Dios sí existe, porque Dios es bueno. Y la maldad no existe, sino lo que pasa es que la gente no quiere ver lo bueno de Dios. Pero Dios es bueno. Lo que la gente no quiere ver es que Dios es bueno. Por eso Él hace lo malo. ¿Hay tiempo de circuncidar nuestro corazón? Sí. ¿Quién quiere hoy decirle al Señor, circuncida mi corazón? Yo también le quiero decir, Señor,
No quiero excesos en mi vida. Quiero que tú circuncides lo que en mi corazón. Tú me estás diciendo que no está bien, Señor. Quiero que circuncides mi corazón. Yo creo que empezamos por nosotros. ¿Sale? Alguien me decía, cuando yo le hago así, hay 3 o 4 que voltean para acá. No, prefiero nomás decirme a mí, porque así los otros 3 son para ti. No, no es cierto. Hay todos en el momento en el que tengo que decirle al Señor, Señor, si quiero corregir a mi esposa, si quiero corregir a mis hijos, tengo que empezar por mí mismo, Señor, con misericordia y verdad. Atándolas a mi cuello habrá gracia, y esa gracia será reflejada delante de Dios y delante de los hombres. No le he platicado mucho de mis hijos porque muchas veces no les gusta que platique de ellos. Pero para mí me encanta ver y escucharlos hablar ya cuando ahora están grandes. Para mí es difícil, como para cualquier pastor, ser pastor, ser jefe del trabajo y ser papá. Y para mí, Dios nos ha enseñado a mi esposa y a mí separar muy bien esas 3 áreas. El ministerio es una cosa, el trabajo es otra, y la familia es otra. Hemos ministrado a otros pastores que en muchas ocasiones ese es el problema mayor. Y hablo con sus hijos y me dicen sus hijos, mira, pastor, es que la verdad, ¿con quién me acerco? Dice, estamos en la noche de fin de año ahí cenando todos bien juntos. Dice, y mi papá, que es el pastor y que es mi jefe, me dice, a ver si ya no llegas tarde, a ver si ahora sí te aprendes las canciones. Y dice, pues estamos en un tiempo de familia. Hay que aprender a separar, ¿verdad? Y entonces yo he aprendido con mis hijos que cuando estamos en tiempo de familia, yo no incluyo ni el trabajo ni el ministerio. Yo no le digo a mi hijo, oye, no has puesto esto, oye, están mal esto, oye, no. Ahí no es momento. Ahí es saber qué hiciste, oye, cómo te va, me habla, me platican su vida, y eso me enriquece porque soy papá en ese momento. ¿Estás aquí? Y cuando es trabajo, pues es trabajo, y cuando es ministerio, pues es ministerio. Pero no revuelvas peras. ¿O también se lo sabían ese entonces? Dios quiere una vida en la voluntad de Dios, y créeme que los resultados son buenos. ¿Lo crees? Pásale el grupo de alabanza. Hay cosas que yo quiero que te pongas tantito de pie y le digas al Señor si realmente tú sientes en tu corazón de que Él es bueno, su voluntad para con nosotros es buena, agradable y perfecta. Entonces quiero que hagas algo. Quiero que ahorita hagas algo, ¿sale? Hazle así. Da una vuelta así en tu lugar. Muy bien. Primero tus límites. ¿Amén? Primero tus límites. Vamos a decirle al Señor, aquí estoy y estamos tú y yo. Nada más. No vamos a empezar a llegar a hacer las cosas que tengo que hacer con mi esposa o con mis hijos. No, es primero mi vida con Dios. Decirle, Señor, si hay excesos en mi vida que no te gustan, si hay excesos en mi carne que no te agradan, Señor, circuncídame, aquí estoy. Dios nos está dando hoy la gracia y la oportunidad de poder hacerlo. ¿Sale? Tú tienes la opción de decir, no lo hago, pues está bien, no hay problema. Pero hoy Dios ahorita está aquí fluyendo en esa gracia, en esa unción.
Y en esa unción, cuando viene Dios, cuando viene la unción de Dios, Dios hace verte que es Él el que te está hablando a tu corazón, no el pastor Paco. Él es el que te está hablando a tu corazón. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dile al Señor: sé que tú quieres algo mucho mejor para mi vida, para mi esposa y para mis hijos. Sé que tú quieres algo mucho mejor en mi trabajo, en mi empresa. Pero Señor, ahorita soy yo, Señor. Aquí está mi vida. Dile, cámbiame, Señor. Corta todo aquello, Señor, que en mis pensamientos. Yo quiero decirte que para mí ha sido esta palabra para circuncidar temores, donde no puedo acercarme con alguien. A lo mejor si le compro un combo y sé que va a ser bendecido y oro por él, pero cuando hay algún enfermo, muchas veces digo: Señor, ¿y si no sana? ¿Y si oro y no sana? Y esos son pensamientos que yo le digo al Señor: quítalos de mi vida. Hazme no solamente valiente, hazme intrépido, Señor, de saber que tú estás conmigo, para no dudar nunca de tu poder en mi vida, para no dudar nunca que tú estás conmigo, que tú dijiste: id y hacer discípulos y sanen a todos los que están enfermos y hagan esto y hagan lo otro. Dios está hablando tan bonito con los discípulos, que cuando ellos se fueron y sanaban gente y predicaban el evangelio, regresaban contentos y decían: Jesús, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Imagínense llegar así todos los días a la casa. Yo creo que es algo que Dios quiere despertar en nuestra iglesia. Por eso te lo comparto. Amén. Padre, tú eres fiel. Te doy gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad hoy de ver tu rostro, Señor, de una manera en la que tú no avergüenzas a nadie, Señor. Tú no avergüenzas a ninguno de nosotros, Señor, sino simplemente es tu vida en nosotros, es tu poder en nuestros corazones, es tu voluntad, Señor, en todo lo que hacemos. Y aquí estamos, Señor, diciéndote que tú eres bueno todo el tiempo. Tú eres bueno en todo lo que hacemos. Eres bueno en todo tiempo, Señor. Y te damos gracias porque hoy tú me llevas a conocerte más, Jesús. Tú fuiste circuncidado desde el 8º día también. Y yo puedo entender que esta palabra Dios la está trayendo en varios corazones, donde a veces es difícil voltear a ver atrás y ver la vida que pudimos haber llevado y decirle: Señor, ya no quiero más. Yo quiero tu vida en mi vida. Yo quiero ver lo que tú tienes para mí hoy. Quiero que me sanes, dile. Quiero ser sano en todas las áreas en mi cuerpo. Quiero vivir, Señor, esa vida de propósito que tú has querido que yo viva, Padre. Ya no quiero darle vueltas, Señor. Si soy 38 de cintura, me voy a cambiar los pantalones, Padre. Ya no quiero ser 36 rojos, Señor. Yo quiero tu palabra en mi vida, Señor. Quiero que tú hagas las cosas, Señor, que tengas que hacer en mí. Cámbiame, dile. Sáname, Padre. Sana mi corazón hoy. Mientras cantamos, yo sé que hay gente que necesita que pongamos nuestras manos, mi esposa y yo, sobre tu vida. Mientras cantamos, si tú necesitas todavía en esa fe de que nosotros pongamos manos, las vamos a poner. Y si tú necesitas que haya un pastor o un líder de aquí que también pueda poner manos sobre ti, en este momento es Dios haciéndolo. Y
mientras cantamos, acércate al altar y dile al Señor: hay una lucha en algunos corazones, hay una lucha interna muy grande, muy fuerte, pero hoy hay una unción, que Dios te está mostrando su amor, que Dios te está mostrando su unción, su verdad, su misericordia. Él corrige con misericordia y verdad. Él es primero el que nos enseña la misericordia y la verdad. Bebamos hoy de su misericordia en el nombre de Jesús.